Saludos desde Costa Rica, les habla Alejandra Alpizar, soy psicóloga y quiero agradecer a la Sociedad Interamericana de Psicología por permitirme participar de este congreso virtual sobre los aportes de la psicología ante el COVID-19. Yo espero que mi presentación te brinde elementos de apoyo para el trabajo con las familias en este momento que estamos viviendo a nivel mundial. Voy a compartir la pantalla. El tema que quiero compartirles es sobre algunas consideraciones sobre factores de riesgo para la comprensión de las familias con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido por sus siglas TDAH, en el contexto de la pandemia. La prevalencia mundial actualmente ronda los 5%. El TDAH se da a lo largo de la vida y recordemos que ahora, a comparación hace mucho tiempo que se creía que era un trastorno específico en la niñez, hoy día sabemos que puede acompañar a la persona a lo largo de su vida y que va a requerir en sus diferentes etapas la atención oportuna de estas personas. Los síntomas expresados, como lo vamos a ver ahora, va a variar un poco en la expresión de cómo se dan a lo largo del ciclo de vida vital. Es una condición altamente heredable y es uno de los trastornos mentales de mayor comorbilidad, que esto hace que nuestra intervención sea prioritaria en estas familias, ya que nos vamos a encontrar también con otros factores de riesgo como los que vamos a ver más adelante. Algunas de los datos que voy a brindar o las sugerencias fueron dadas por el Grupo Europeo para las directrices con las familias con TDAH en tiempos de la pandemia. El TDAH es un trastorno neurobiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertas áreas del cerebro, en especial la parte prefrontal, ahí existen cientos de miles de conexiones neuronales. Estas conexiones son las encargadas de transmitir entre una neurona y otra los químicos, específicamente en el TDAH, la dopamina y la noradrenalina, que son los encargados que las personas podamos ser capaces de inhibir nuestro movimiento y poder controlar nuestros movimientos motores, controlar nuestra hiperactividad, controlar nuestra impulsividad. También son los encargados también de poder ser capaces de inhibir los distractores que tenemos a nuestro alrededor y enfocarnos en una tarea con un objetivo específico. También ser capaces de tomar decisiones oportunas, ver alternativas de opciones y poder resolver los conflictos que nos enfrentamos día con día y poder organizarnos, funcionar con todas las demandas de la vida diaria. Este trastorno neurobiológico también se va a contextualizar a partir del DSM-5 en el 2013, que lo incluyó como un trastorno del neurodesarrollo. De esto da paso a que los tres síntomas nucleares, como son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, son los síntomas característicos de este trastorno. Ustedes van a ver estas dos listas en donde se pide para la población en general, al menos en los niños y adolescentes, que la persona cumpla al menos con 6 criterios de cada una de estas listas. En el DSM-5, para la parte de los adultos, se estableció que van a ser 5 síntomas para poder establecer un criterio o un diagnóstico clínico.
Hoy día, con esta pandemia que estamos viviendo, sabemos que a nivel mundial todas las familias se ven enfrentadas a un gran reto de organización, de planificación y de enfrentar un montón de situaciones adversas ante la situación que estamos viviendo. Pero también sabemos que las familias con TDAH que tienen esta condición y que no solamente a veces los niños la tienen, sino también los padres de familia, se ven inmersas también en esta realidad que van a demandar y poner nuestro foco de atención para poderles darle la atención que ellos requieren de una manera pronta y prioritaria. Es por esta razón que para este congreso yo propuse hablar sobre 5 factores de riesgo que cuando tienes o estás trabajando con una familia con estas características, no pasar por alto. Estos factores de riesgo son los que van a darnos el camino a seguir para una oportuna intervención. Primer factor de riesgo, estructura familiar colapsada. A partir del momento en que los niños, los adolescentes dejaron de ir a la escuela, y no solamente ellos, sino que también muchos adultos se enfrentan en que tienen que trabajar aún dentro de la casa, también a partir de las exigencias sanitarias donde les dicen que no pueden salir o salir al mínimo, muchos de esos tratamientos que seguían estas familias, ya sea en el sector de salud público o privado, muchos de esos tratamientos también fueron descontinuados. ¿Por qué? Porque también muchas familias de estas no tienen acceso también a lo que es la teleconsulta. Y en el momento en que todos pasan dentro de la casa, la estructura, muchas de esas estructuras que se las daban su sistema de salud y su sistema de salud educativo terminó, se vino abajo, ya solo el hecho de que ellos fueran a trabajar, solo el hecho de que también formaran parte de un horario escolar y educativo. Pasan a que la gran demanda hacia los padres en poder organizarse dentro del hogar, planificar comidas, planificar estudio, planificar clases virtuales, planificar sus propios horarios de trabajo, crea para estas familias un gran reto de organización. ¿Y por qué un gran reto? Porque se ven enfrentadas también de que estas familias y las familias que tienen TDAH, si son adultos, la gran dificultad que tienen es el enfrentamiento de sus funciones ejecutivas. Sabemos que los adultos con TDAH, uno de los factores de mayor debilitamiento en su desarrollo y en su cotidianidad es poder funcionar y cumplir con sus funciones ejecutivas, que es esa capacidad que tiene todo ser humano de gestionarse, planificarse para poder funcionar con todas las demandas de su vida diaria. En el momento en que este sistema le dice a estas familias, organízate, planifica, ordena, sin muchas veces la ayuda de las ayudas que tenía antes. ¿Cuáles ayudas? Las ayudas que daba una estructura laboral, la ayuda que daban los diferentes profesores dentro del sistema educativo, las ayudas que podían tener estas familias si podían haber otros familiares de apoyo para el cuidado de los niños o personas que ayudaban con la limpieza, con el orden. En el momento en que todo esto desaparece, estas familias se enfrentan a una estructura en donde son avasallados por un montón de autodemandas. De ahí la importancia de poderle darles a estas familias esta estructura que ellos necesitan con una guía familiar. También se enfrentan también a requerimientos en la disciplina familiar, donde estas familias necesitan ser guiados en estructura y también en disciplina positiva, ya que los niños pasan ya más horas dentro del hogar. Son niños que si tienen TDAH se aburren más fácilmente, son niños que su renuencia a las normas, su renuncia a los horarios, son niños también de que son más fácilmente captados también por el uso de pantallas y tener horarios desmedidos sin control en cuanto a estas aparatos electrónicos, papás también que por si tienen TDAH, si también ellos tienen TDAH, tienen dificultad también en la organización y ponerse entre ellos de acuerdo
en las reglas familiares. De ahí las recomendaciones que hace el Grupo Europeo, en donde tener muy claro que los niños tengan claridad qué situaciones se espera de ellos dentro del hogar ante esta pandemia que están sufriendo. Otro factor de riesgo que se ven enfrentadas estas familias son los altos niveles de estrés. Ya solo el hecho que los padres tengan que planificar sus clases virtuales con los niños. Y al planificar estas clases virtuales, no simplemente ellos iban y dejaban a sus niños dentro de la escuela y luego los asumían fuera de un horario escolar. Ahora ellos tienen que asumir las propias clases. Si son también niños pequeños, tienen que acompañar a estos niños dentro de este programa educativo, y esto hace que también enfrenten y visualicen las dificultades atencionales que estos niños presentan. Ya han habido estudios donde refuerzan que es solo el hecho de ellos de recibir clases virtuales se enfrentan a un sobreesfuerzo en prestar más atención porque tienen más factores distractores alrededor de ellos. La clase, el hogar, los juegos electrónicos, las mascotas, los juguetes, toda una serie de factores que hay dentro propio de un hogar que para ellos también es un factor también de distractor, y frente a la demanda de estar en una clase virtual que muchas veces sobrepasa un tiempo que no es recomendable, más si son niños menores de 6 años. También estas familias se están enfrentando a una dificultad en la gestión del dinero. Recordemos que una de las características de las familias con TDAH, en especial los adultos, es dificultades en la gestión y en la organización de sus cuentas, de pago de tarjetas de crédito, pago de cuentas bancarias, pago de recibos de servicios básicos, y ahora que muchos de ellos también, como muchas personas, se enfrentan a lo que es el desempleo, a la suspensión laboral por un tiempo por esta misma situación de la crisis. Muchos de ellos también tienen que enfrentarse a que tienen que gestionar y priorizar sobre qué ahorita es realmente importante en esta crisis, más si hay una limitante en el dinero. Y esa priorización es un factor también débil en la gestión de los adultos con TDAH. Y esto los va a someter también a altos niveles de estrés. También esto enfrenta también a los problemas de pareja, no solamente porque dentro de casa pasan más tiempo con los niños, y también ellos se ven sometidos a a discusiones frecuentes por la misma crianza, porque tal vez uno de las parejas tiene TDAH y la otra pareja que no tiene TDAH no se siente apoyada o apoyada en su gestión, no se siente apoyada también en la organización que ahorita más demanda estos hogares. También muchas veces una de las quejas del adulto que no tiene TDAH hacia su pareja que sí tiene TDAH es que tiene que asumir sus responsabilidades, tiene que asumir el cuidado de este otro adulto, tiene que asumir las responsabilidades y se le acumula a este otro adulto toda la carga del hogar. Esto hace que aumente la carga de estrés en estos adultos, y cuando estos niveles aumentan, se tiende a ver, como dicen muchos autores estudiosos también del TDAH, en la dinámica de adultos, ven como esa visión de túnel, donde no ven alternativas a su alrededor. Y si a esto le sumamos otro factor de riesgo, que es la desregulación emocional. Hoy día se sabe, y en las últimas décadas han habido estudios que respaldan que los síntomas nucleares de desatención, de hiperactividad e impulsividad se debe ya de sumar la desregulación emocional, no solamente
para un asunto de diagnóstico, para tomar en cuenta en los adultos cuando se está diagnosticando cómo es este manejo de las emociones, cómo maneja la desregulación, cómo gestiona sus emociones. Eso va a dar un parámetro para el diagnóstico, pero sino también va a dar un parámetro también de cómo lo maneja a nivel de su hogar. Y si estamos hablando que esta pandemia trae altos niveles de estrés, el pasar altas horas o mucho tiempo dentro de casa, los niños con TDAH, sino también los adultos se van a enfrentar en esa desregulación emocional. Donde sabemos hoy día que las personas con TDAH se enfrentan a una susceptibilidad o a estar más a flor de piel de sus emociones, sea emociones tanto como alegría, tristeza, frustración y en especial el enojo. Y cuando esa tensión va subiendo de padres a padres, de padres a hijos, entre los hermanos, va generando una alta tensión y los pone también en riesgo de que sean familias donde pueda darse situaciones también extremas como la violencia doméstica. De ahí lo fundamental que sean familias que se les ayude a gestionar las emociones como factor de atención en este tiempo de crisis. Quiero compartirles también un artículo que yo escribí titulado de regulación emocional en la población con TDAH, una aproximación teórica. Me pueden escribir a mi correo electrónico que presenté al inicio de esta información y yo con mucho gusto puedo compartírselas. En el webinar que recientemente en el mes de junio presentó la Federación Mundial de TDAH, el Gregory McKinley expuso una estadística sobre los que le preguntaban a las familias con TDAH sobre cuáles eran los síntomas o las conductas que observaban más dentro de sus familias y sus preocupaciones. Dentro de ellas estaba la atención, los problemas de alimentación, los problemas para dormir, problemas en la rutina y el que tuvo mayor puntaje en cuanto a su preocupación y a lo que más ellos observaban dentro de sus familias en relación a esta desregulación emocional fue el manejo del enojo. Nuevamente aquí vemos cómo eso se plasma en una estadística y que es prioritaria esta atención. El cuarto factor de riesgo es en relación a que el TDAH es el trastorno mental con mayor comorbilidad. Una de ellas es la depresión y la ansiedad. Y pongo esta imagen de esta mujer porque ya se ha visto a las personas que trabajamos con esta población que las mujeres son más susceptibles, más si es una mujer que tiene TDAH y en nuestra población, especialmente hispana, al menos a como se da en nuestro país, en Costa Rica, y aunque eso ha venido cambiando, es mucha la presión que se le ejerce al rol de la mujer en cuanto al cuidado del hogar, al ser un factor fuerte dentro de la familia y hay mucha demanda en su rol como mujer, como madre, como pareja, como trabajadora y esto genera gran presión en estas mujeres con TDAH. Y si a eso le sumamos que son adultas con TDAH con antecedentes de comorbilidad, de depresión y ansiedad, esto las pone en una situación de salud mental muy delicada. Otro factor de riesgo en la comorbilidad es la obesidad. Sabemos que a nivel mundial los índices de obesidad han aumentado, ya sea que sean o no familias con TDAH, pero por la conducta impulsiva del adulto con TDAH, y ese es un factor también en las funciones ejecutivas, por esa débil automonitoreo que ellos tienen en cuanto a sus conductas, en cuanto a las cosas que ellos sienten. También hay una falta de monitoreo en cuanto a cómo sentirse, pues, si lo que está comiendo le está sintiendo bien, si ya está satisfecho o no, y por el nivel también de impulsividad, y si a eso le sumamos la ansiedad,
sube la ingesta calórica de los alimentos. También ellos son más vulnerables también a los atracones y en el caso de las mujeres con TDAH son más susceptibles también a los trastornos por alimentación, en especial la bulimia. Cuando hay un riesgo de obesidad, eso va también aumentando el riesgo en otros tipos de enfermedades como la hipertensión y otro tipo de enfermedades metabólicas, los altos niveles de colesterol, etc. Otro factor de comorbilidad que tenemos que prestar atención es si en estas familias con TDAH ha habido antecedentes también de adicciones. Y como estamos viviendo mundialmente altos niveles de estrés y de ansiedad y depresión, pues esto puede generar también de que las personas recaigan en adicciones que posteriormente ya tenían controladas. Son personas también que hoy día sabemos son susceptibles a adicciones también por la misma descarga que hay, por esa necesidad también de lo nuevo, de lo novedoso, por esa descarga también o esa necesidad que ellos tienen a nivel cerebral también de ciertos químicos y si esa necesidad de químicos a nivel de dopamina y noradrenalina no la está dando una medicación o no la está dando otros factores naturales como el ejercicio o otras alternativas más sanas, estos adultos van a tender a buscar estas sustancias en otras sustancias que no son favorecedoras para su condición actual. Otra comorbilidad muy frecuente son los trastornos del sueño también y que ahorita nos vemos sometidos también a estos adultos que se acuestan a altas horas de la noche por los altos también niveles de estrés, son personas que se acuestan tensas, que se les dificulta descansar, se les dificulta bajar su tensión, se les dificulta y por esa hiperactividad interna ellos se van a acostar y siguen pensando en una y otra cosa y no pueden parar, inclusive descansar. Eso hace que el conciliar el sueño sea ya mucho mayor. Inclusive en tiempos de no pandemia ya se sabe que tanto los niños como los adultos con TDAH tienden a conciliar el sueño 1 hora y media hasta 2 horas más tarde que la población sin TDAH. Y cuando esto se acompaña también de un uso desmedido de pantallas, esto aumenta también esa dificultad en conciliar el sueño y al día siguiente poder arrancar en su vida cotidiana, despertar e iniciar un nuevo día. Y el último factor de riesgo que quiero mencionarles y el Grupo Europeo claramente así lo mencionó en cuanto a las recomendaciones para las intervenciones a nivel de salud mental e intervenciones sanitarias, es prestar una vigilancia y un monitoreo muy cercano a los adolescentes con TDAH en aislamiento. Porque la cantidad de horas que ellos están pasando con las pantallas, videojuegos, es desmedido, ha aumentado. Esto hace también que ellos vayan a dormir con sus teléfonos, estén a altas horas de la noche con las pantallas. Nos hemos encontrado también muy poca supervisión parental y esto hace que sean adolescentes en mayor riesgo. Y como están también en aislamiento, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento en que ellos dejaron de ir al colegio, asistir a su centro educativo, se enfrentan a una situación de un corte literalmente a un aspecto que es básico en su formación en este momento de su vida, que es las relaciones con sus pares, la identificación y el acompañamiento que es básico en este momento y que en comparación a los niños, si bien es cierto, también puede haber una afectación, pero con los niños ha sido más llevaderos porque hay un acompañamiento, es más amigable ese acompañamiento con los niños por el
el juego, por la necesidad también que tiene el niño de estar con ese acompañamiento del padre. Sabemos que en el caso del adolescente, ellos tienden más a tener esa barrera con el adulto, y si a eso le sumamos que hay dificultades en la comunicación, alguna situación de riesgo, como si los padres también padecen de alguna situación de salud mental como depresión, sabemos que la depresión en los adultos con TDAH y sin TDAH también baja el monitoreo hacia sus hijos. Por eso este grupo europeo recomienda que si tenemos en atención a adolescentes con TDAH, tiene que dársele un acompañamiento más de cerca. Más si sabemos que previamente son adolescentes que presentan otros factores de riesgo como la depresión. Y con esto, ¿por qué? Porque si estamos ante un adolescente con comorbilidades, va aumentando algo los factores de riesgo, como las ideas de suicidio, las ideas de muerte. Y cuando vemos identificado estos factores de riesgo en esta población, sí es básico que aumentemos los factores de alarma para una intervención temprana. Sabemos que las características de los adolescentes con TDAH baja sus niveles de desmotivación, y ellos y a la búsqueda de esa recarga de dopamina la suplen con otras situaciones, y ahorita la están supliendo con el uso constante y excesivo de los videojuegos, porque es una retribución inmediata que ellos tienen. De ahí la importancia que las familias lleven esa guía para que tengan una comunicación constante con los adolescentes. Y también en la ayuda y el apoyo también para los factores de organización, ayudarlos a lo que es planeamiento. ¿Por qué? Porque con esto del aislamiento y ellos se ven sometidos también, que ellos mismos tienen que a veces gestionarse, a veces ellos también son chicos que quedan solos en casa sin una supervisión y tienen que gestionarse, y se están enfrentando también a una alta demanda por los niveles de desorganización que están presentando. Nuevamente, en este webinar que hizo la Federación Mundial de TDAH, Margaret Simplic, en una estadística que están desarrollando se les preguntó a los papás qué era lo que más observaban dentro de las características que se presenta en los adolescentes con TDAH, y dentro de los rubros que estudiaron estaba el nerviosismo, el aislamiento, la inquietud, la desatención, y vea que precisamente el factor que tuvo mayor riesgo en el porcentaje fue la dificultad para concentrarse. Bueno, yo finalizo acá mi presentación. Los factores de riesgo que presenté acá fueron algunos, y sabemos que eso es una primera parte para identificar a estas familias, y es un primer paso. El primer paso sería identificar a estas familias, diagnosticarlas. El segundo paso, saber que existen estos factores de riesgo, y el tercer paso sería la intervención. ¿Qué estrategias les podemos brindar a estas familias para ayudarlas en este proceso de crisis? De ahí que les invito a visitar mi canal de YouTube. Ahí encontrarás estos temas que ahí te estoy presentando, en donde todos están relacionados a estrategias para brindar a estas familias que tienen TDAH. En especial, este segundo tema que tú ves aquí, el TDAH en el adulto y organización familiar. Este tema lo desarrollamos en mi país con un grupo de personas que se hizo la segunda jornada costarricense de TDAH, en donde toda la jornada estuvo dedicada a la familia y educación en tiempos de pandemia. En mi canal de YouTube podrás encontrar toda la jornada si tú también quieres escucharla. Y finalmente,
quiero invitarte también a visitar mis otras redes sociales, en donde también vas a encontrar información sobre TDAH en niños y del adulto. Muchísimas gracias por la atención brindada y bueno, yo espero que sigamos aprendiendo y retroalimentándonos de este maravilloso congreso que obviamente es necesario en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial. Muchísimas gracias.